por internet, en la página web del CINEP, muchos de ellos desde Bogotá, muchísimos más desde fuera de la ciudad. Y les compartimos que es un evento que hemos diseñado para que estemos juntos hasta las 7:30 de la noche. También para quienes nos siguen por live stream, que siempre nos lo preguntan, pues aquí les dejamos el dato de una vez. Les presento entonces a Juan Carlos Flores, investigador, a Juan Carlos Merchán, investigador de CINEP Programa por la Paz del equipo de Bogotá, quien presentará un diagnóstico, una perspectiva, un análisis de coyuntura de la ciudad y a la vez moderará el presente evento. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, noches para todos y todas ustedes. Abrimos este espacio de diálogo CINEP nuevamente, como lo ha expresado Laura al iniciar. Quisiera proponerles la siguiente metodología. Voy a presentar unas ideas, unas reflexiones que desde CINEP hemos venido haciendo y que queremos plantearlas a modo de tensiones que en estos momentos pueda estar atravesando la coyuntura en Bogotá, a modo de preguntas, de tensiones para pensar. Y segundo, abriremos ya el espacio para que nuestros invitados, Mauricio Katz de Planeación Distrital y Jorge Iván González, que estará a punto de llegar, puedan como ilustrarnos y ayudarnos un poco a pensar estas tensiones. En su debido momento les contaré cuál va a ser el método ya para ese panel. Comenzamos diciendo lo siguiente: es muy importante que ubiquemos a Bogotá en medio de una tensión histórica. La Bogotá que recibe la actual administración, el gobierno de Gustavo Petro, tenía o tiene, digamos, fue recibida de la siguiente manera, por lo menos tres elementos muy importantes. En primer lugar, recibe una ciudad impresionantemente saqueada por la administración, por las situaciones de corrupción de la administración anterior. La administración anterior tuvo una aprobación de un presupuesto en 2008 por 13 billones de pesos. En 2010 se le aprobó un presupuesto de 17 billones de pesos. Además de eso, se le aprobó un cupo de endeudamiento por 1.2 billones de pesos y además de eso tuvo adiciones en contratos por más de 850.000 millones de pesos. Una situación de saqueo profundo como lo hemos conocido. En segundo lugar, un consejo distrital involucrado en situaciones graves de corrupción, en especial en lo que se ha llamado el carrusel de la contratación. Paradójicamente, el Consejo tiene entre una de sus funciones principales hacer control social, hacer un control de este tipo de manejos. Y por parte de la ciudadanía, una situación muy especial, digamos, una ciudadanía esperando las grandes transformaciones en temas de movilidad, esperando que las grandes obras de infraestructura finalmente fueran entregadas a la ciudadanía, y eso de alguna manera fue manteniendo también como una distracción cuando en la trastienda toda esta corrupción iba ocurriendo. Ante ello, la administración actual se plantea unos retos fundamentales. Un primer reto: tratar de materializar las ideas de su plan de desarrollo, llamado Bogotá Humana, en el ordenamiento del territorio, es decir, tratar de plasmar, materializar esas ideas pensadas a 4 años de gobierno en un plazo mucho mayor, que es el plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 10, 12 años. Segundo reto muy importante: tratar de ajustar
una lenta reingeniería de la estructura administrativa del distrito, tratar de volverla más eficiente, tratar de volverla más transparente, lo cual podría significar una reconfiguración del valor de lo público en la ciudad, como consecuencia de ello, si pudiera ser eso realidad. Tercer reto muy importante que asume la administración de Petro: tratar de fortalecer la democracia, tratando de unir la dinámica de la planeación y la participación ciudadana. Y en ese sentido también tratar de pasar de un modelo de derechos, de políticas de derechos poblacionales propio de las administraciones anteriores, tratando de darle un nuevo énfasis, el énfasis de capacidades ciudadanas en territorios. Ya no son poblaciones específicas, afros, jóvenes por otra parte, indígenas, sino tratar de pensar las cosas en territorio y como capacidades ciudadanas. Esos son los retos. Para esos retos, la propuesta de este distrito, digamos que es bastante amplia, podríamos puntualizar al menos unos 4 elementos muy importantes. Propuestas para llevar adelante esos retos. Primero, una propuesta en torno a lo ambiental. El componente del cuidado de la estructura ecológica principal de Bogotá tiene una especial mención y un especial énfasis, una especial fuerza en el Plan de Desarrollo Bogotá Humano. Y eso de alguna manera también es un reconocimiento a la larga lucha de movimientos ambientales, movimientos de ambientalistas presentes en Bogotá hace muchísimos años. Un segundo elemento, una segunda parte de la propuesta, hacer un reconocimiento muy especial a la existencia del territorio rural en Bogotá. En Bogotá, lo rural es casi el 75% de todo el territorio. Y hacer un reconocimiento en ese sentido a las comunidades y a las poblaciones que viven en este tipo, en esta parte de Bogotá, mucho más grande que el resto, que es la parte que nosotros normalmente conocemos y transitamos. Un tercer elemento de propuesta que aparece allí tiene que ver con la movilidad. El sistema integrado de transporte público expresa la necesidad de pasar de un monomodalismo, o digamos de la dependencia de los ciudadanos en una modalidad como la del Transmilenio, a tratar de integrar todo el sistema público de transporte, lo cual se convierte en mejores condiciones de vida para todos. En este momento, la propuesta sobre movilidad, sobre vías, es una de las más importantes, una gran carta de juego de la administración. Y buena parte de las posibilidades de que eso se lleve a cabo tiene que ver, no totalmente, pero sí en buena parte, con el cupo de endeudamiento que no fue aprobado por el Consejo para llevar adelante este tipo de obras. Finalmente, una de las propuestas más importantes de la administración actual tiene que ver con la reducción o con el deseo de reducción de la segregación socioespacial en Bogotá. Entendemos esta reducción de la segregación en varios sentidos. Primero, tratar de ordenar el territorio de tal manera que se redensifique, que se compacte más hacia el centro, que viva más gente hacia el centro y menos hacia la periferia, para que la ciudad no se coma la estructura ecológica, para que la ciudad no deprede el medio ambiente. Otro elemento muy importante de esta reducción, o este deseo de reducción de la segregación, es que eso necesariamente lleva a procesos de mezcla social, que son, digamos, una gran pregunta y obviamente genera grandes tensiones en la ciudadanía. El gran programa que dentro del Plan de Desarrollo lleva adelante este tipo de propuesta es la revitalización del centro ampliado. Este programa de revitalización del centro ampliado toca de las 20 localidades de Bogotá, toca territorios de 14 localidades. Luego estamos hablando de un programa que
transformaría estructuralmente la ciudad. Eso implica también una gran dificultad para llevar, por supuesto, un programa de semejante tamaño. Y también todas las pugnas, digamos, de intereses y de poderes que pueden estar alrededor de un programa como este. Hemos presentado entonces cómo aparece, digamos, el distrito, cómo recibe la actual administración el distrito, cuáles son los retos que se plantean y cuáles serían algunas de las propuestas principales de eso. Ahora quisiera proponerles pensar 3 bloques de tensiones que eso conlleva en la vida sociopolítica de Bogotá. Una primera tensión, que es la tensión entre la propuesta misma y las posibilidades de la actual administración de gestionarlo, de llevarlo a cabo. Y esa tensión nos plantea tres pequeñas tensiones también. Primero, el carácter original de muchas de las ideas del plan de desarrollo, incluso la agilidad mental que demuestra muchas veces el alcalde con ideas innovadoras, versus esa inercia burocrática que es una herencia de cultura política de Bogotá y del país hace muchísimo tiempo. ¿Cómo llevar adelante esa tensión? Segundo, otra tensión entre el luchar por la defensa de lo público en Bogotá puede implicar, por un lado, de la tendencia al centralismo y al estatismo para fortalecer lo público, versus la participación ciudadana, darle más voz a la participación ciudadana. Estamos hablando de cómo la administración ha promovido desde el año pasado encuentros ciudadanos en las localidades, diferentes fases de cabildos, de deliberación ciudadana en torno al plan de ordenamiento territorial, toda la apertura de participación que se dio en torno a los presupuestos participativos, cómo proponer a la ciudadanía que ayude a administrar un poquito el presupuesto de sus localidades. Y ahí tendríamos que preguntarnos, digamos, necesariamente cuáles serían los aportes más importantes de esta propuesta de la administración como modelo de ciudad. El modelo de ciudad que propone, hasta dónde es la mejor propuesta, digamos, para una ciudad como Bogotá. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus alcances y sus esperanzas? Primera tensión. Segundo bloque de tensiones. Las tensiones entre la administración distrital y el Consejo de Bogotá. Y ahí nos enfrentamos también a 3 punticos. Primer puntico. El Consejo de Bogotá aprobó el plan de desarrollo que le presentó la administración el año pasado. ¿Cómo es posible conciliar eso con el hecho de una negativa del cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos que ayudaría en parte a llevar a cabo la propuesta que fue aprobada en el Consejo mismo por presentación de la administración? ¿Cómo conciliamos eso? ¿Qué ha pasado de allá hasta acá para que pareciera que hubiera un cambio, digamos, en los intereses y en la opinión, digamos, del Consejo o de las relaciones entre Consejo y administración? Y dentro de esa tensión también preguntarnos cómo contar con un Consejo lo más libre posible de los intereses privados de la ciudad. Hay intereses privados necesariamente involucrados allí. Cómo en ese sentido entre la administración y el Consejo ganar espacio para lo público, para el bien de la comunidad de Bogotá en general. Cómo crear una nueva cultura política, o al menos una cultura política que respete mucho más lo público y la dignidad de los ciudadanos. Segunda.
Tercer bloque de tensiones. Tercer y último bloque de tensiones. Las tensiones que pueden aparecer en la relación entre la administración y la ciudadanía misma. Y ahí les propondría yo tres elementos también. El primero, cómo conciliar, por un lado, el deseo de eficiencia, de agilidad de la gestión de la administración, con la legitimidad que la administración misma quiere fortalecer con la participación ciudadana. ¿Cómo poder, conciliar esas dos cosas? ¿Cómo poder fortalecer las capacidades ciudadanas, que es uno de los deseos del plan de desarrollo, a través de los ejercicios participativos, los encuentros ciudadanos, los cabildos, los presupuestos participativos? ¿Cómo hacer que eso no se vuelva algo meramente instrumental y cómo inyectarle cualificación en la participación ciudadana, cualificación y capacidades ciudadanas? Esto necesariamente plantea también otro tipo de preguntas, y es esas tensiones entre democracia representativa y democracia participativa. Para los más optimistas, todos los ejercicios de participación ciudadana son un camino incipiente que se inicia, que se va llevando y que podría llevar a una nueva ciudad y a una nueva ciudadanía. Para los que son de pronto más técnicos y se desesperan un poco más por la eficiencia, estos ejercicios participativos pueden parecer una pérdida de tiempo, un camino a la ineficiencia. Y para otros es una cuestión simplemente de estos ejercicios participativos son oportunidad para generar conflicto, tratando de argumentar de que el número de personas inscritas en actividades participativas determina o no determina, digamos, el poder de la legitimidad. Con esto les he expresado, digamos, esos tres bloques de tensiones: la tensión entre la propuesta misma y las posibilidades o capacidades de la administración de llevarla a cabo, las tensiones entre consejo y administración distrital, y las tensiones entre ciudadanía y administración. Esto nos plantea unas últimas preguntas dentro de la gran pregunta, ¿hacia dónde va Bogotá? ¿Hacia dónde va Bogotá? ¿Será que Bogotá va hacia el retroceso, a un modelo anterior de ciudad? Ese modelo que quería cambiarse, un modelo simplemente de ciudad competitiva, sobre todo económicamente. ¿Será que Bogotá va hacia la instalación de un nuevo modelo de ciudad, que es el que está claramente expresado en el plan de desarrollo de la actual administración? Y en medio de todas estas tensiones que hemos querido plantearles a los panelistas y a todos ustedes aquí, ¿será que Bogotá va hacia la materialización de algunas de las propuestas del nuevo modelo? Tal vez aquellas que menos riñan o menos conflictúen con las características del modelo anterior. Tendríamos que hacernos esas preguntas. ¿Hacia qué Bogotá vamos? Teniendo en cuenta algo muy importante. Ojalá fuéramos un modelo de ciudad en la cual las tensiones expresadas puedan ser superadas o puedan ser transformadas hacia algún lugar, de tal manera que la defensa de lo público y la dignidad de los seres humanos de esta sociedad sean los que salgan ganando después de todo este proceso. Muchísimas gracias.
Vamos a iniciar nuestro panel. Solo tengamos en este momento un panelista, estamos esperando el segundo. La metodología es la siguiente: cada uno de los panelistas tendrá 25 minutos para mostrarnos, digamos, sus ideas, ilustrarnos su propuesta, ayudarnos de algún modo a comprender de modo mejor estas tensiones. 5 minutos antes de que se termine el tiempo, recibirán una pequeña ficha donde se expresa esto, que les quedan 5 minutos. Y luego de la participación de ambos panelistas, abriremos el espacio, digamos, mucho más amplio en dos sentidos. Uno, el diálogo, las preguntas entre los panelistas, y la segunda modalidad es el diálogo y las preguntas o comentarios entre todos los que estamos aquí presentes y los panelistas. Cualquiera de las dos modalidades las vamos a tener en este diálogo cinema. Le damos la palabra entonces a Mauricio Katz, uno de los subdirectores en planeación distrital, sociólogo, interesado en experiencias de desarrollo, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras regiones de Colombia como el Magdalena Medio. Damos la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Gracias a Juan Carlos. Yo estaba un poco preparado para Juan Carlos Flores, pero por ahora me conformo con Juan Carlos Merchán. Bueno, yo quiero en mi presentación hacer énfasis en 3 cosas. La primera, yo quiero hacer con ustedes un ejercicio de revisión de la coherencia política de esta administración, en el sentido de mostrar la correspondencia entre la oferta electoral consagrada en el programa de gobierno que el entonces candidato Gustavo Petro registró o depositó ante la registraduría más o menos agosto de 2011, y el plan de desarrollo y finalmente la ejecución. Ahí quiero muy fuertemente tratar de demostrar que la oferta electoral es completamente coherente con la ejecución, y que ahí podemos entrar en 2 temas que suelen generar confusión alrededor de esta administración. La primera tiene que ver con que en Colombia puede ocurrir que estemos desacostumbrados a que la oferta electoral se cumpla, y entonces pues vienen una serie de reparos que no revisan que efectivamente cada una de las cosas que estamos haciendo están consagradas en el programa de gobierno, y eventos como por ejemplo la revocatoria del mandato parten precisamente de la evaluación si ha habido un cumplimiento por parte del gerente o ejecutor público de su oferta electoral. Y en segundo lugar, para entrar en el diálogo de algunas de las tensiones que Juan Carlos nos propone, en el sentido de debatir hasta qué punto esta es una administración que se caracteriza por las improvisaciones o la falta de gerencia. Ese es, digamos, como un primer objetivo que me situó en esta intervención. Ustedes al final dirán si lo he logrado o no. Un segundo, pero esperaría si Jorge Iván llega para que él tome eso, si no yo contaría con más tiempo y me ocuparía de eso, que es mostrar un poco lo que consideramos nosotros las novedades o las innovaciones, que son otra fuente de tensión que Juan Carlos señala en materia de la propuesta de Bogotá Humana. Y en eso te iba a decir que para dónde va Bogotá. Bogotá va hacia una ciudad más humana, democrática e incluyente. Esa es la apuesta. Y en tercer lugar, digamos, yo voy a dejar este segundo para Jorge Iván, porque creo que él puede ayudarme y no gastaría parte de mi tiempo. Tiene que ver con evaluar un poco los logros alrededor de los programas que consideramos nosotros son nuestra apuesta fundamental o más estratégica.
Entonces, vamos a arrancar situando un primer elemento que es, sin el cual no podemos entender la propuesta. Esta es una cita exacta del Informe de Desarrollo Humano de 2010 sobre el tema del desarrollo y sitúa cuál es el propósito y digamos, el objetivo general de la propuesta de Bogotá Humana. Tiene que ver con el considerar que el eje de esta propuesta de desarrollo es la gente, es la ciudadanía, es pasar del derecho a la ciudad, de la ciudad de derechos a poder ejercer el derecho a la ciudad, a cómo efectivamente gozamos de la ciudad y cómo hacemos de la condición que tenemos como mayor riqueza, que es nuestra gente, el factor alrededor del cual gire cualquier discusión sobre competitividad, sobre ocupación del territorio, sobre muchos elementos que a veces olvidan que el objeto fundamental de la política pública es la dignidad de la persona y que eso en Colombia tiene un desarrollo constitucionalizado en el marco, digamos, del bloque de derechos y del bloque de constitucionalidad. Este es un elemento que inspira desde el punto de vista ético y moral y obviamente tiene un desarrollo político en la propuesta de Bogotá Humana. Y para continuar en esta reflexión quiero proponerles esta frase, estos 3 párrafos que están tomados textualmente del informe que entregamos el 23 de marzo como rendición de cuentas a la ciudadanía bogotana y se sitúa en 3 elementos que parto de considerar uno. Este es un gobierno de transformación y de cambio. No nos estamos planteando un gobierno que tiene como propósito continuar la inercia, ejecutar unos recursos y hacer una apuesta política porque quien lo representa como alcalde mayor pueda ocupar una posición posterior, que es, entre otros, uno de los mitos y temores más grandes de muchos sectores políticos. Estamos planteándonos entonces que la situación en la que estamos gobernando sitúa que esta es una administración que se plantea el tema de la ejecución presupuestal más allá de la eficiencia y la eficacia y plantea el tema de cuál es la capacidad de generar bienes y servicios que tengan un impacto en la transformación de la vida efectivamente de la ciudadanía y digamos finalmente que el objetivo de la política pública no es solamente ejecutar unos recursos, que es lo que usualmente se ve en términos de los informes, en términos de la evaluación, es la relación entre cuánto se ejecutó y qué se logró en términos de cantidades, pero no en términos de potenciar la capacidad de las personas. Ese es, digamos, el mensaje que tenemos en términos de la rendición de cuentas. Miremos un poco el tema de la inversión. Pero en temas de inversión, pues seguramente Jorge Iván me podría ahora relevar, pero yo no quiero dejar de pasar un tema con lo que he estado planteando. Y es, estamos haciendo un esfuerzo por incorporar la dinámica sociodemográfica en la planeación del desarrollo y del ordenamiento del territorio. Bogotá está viviendo unas transformaciones sociodemográficas muy interesantes que de no incorporarse a una propuesta de desarrollo, haríamos de cuenta como si estuviéramos planeando para una ciudad donde lo que importa es decir, Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, Bogotá quiere una área metropolitana, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos estamos planteando en el marco de una serie de elementos que determinan la perspectiva de la planeación del desarrollo en el sentido de cuáles son las prioridades de política que se expresan en el plan de desarrollo. Entonces, el crecimiento natural de nuestra ciudad entre el 2010 y 2015 está del orden, ahí tenemos un pequeño error, es del 1.44%, se ha reducido dramáticamente. La tasa de natalidad viene también con una reducción importante, está en el 15.91%. La tasa de mortalidad viene reduciéndose, 4.47%. La tasa de migración está en el orden de 2.8, nosotros
estamos en una proyección donde la tasa de migrantes, que estuvo en un momento a finales de los años del siglo XX de cerca de 220.000 personas, llegando aproximadamente a unas 80.000 personas anualmente, y tenemos, digamos, un fenómeno de esperanza de vida que se viene incrementando. En las mujeres alcanza ya el 80.1 años y en los hombres 75.9, casi 76 años. Pero tenemos una serie de preocupaciones en torno a cómo están cambiando los hogares y los desafíos que nos plantean en términos de respuesta a las necesidades de la población. Por un lado, el incremento importante de los hogares con jefatura femenina. Ya el 34.8% de los hogares en Bogotá tienen jefaturas femeninas, mientras que las masculinas pues están del orden del 65.2%. En términos de algo que me interesa destacar, tiene que ver con los rangos de edad y lo que sitúa el término de la oportunidad demográfica o el bono demográfico que tenemos en la ciudad, que es temporal, pero que es muy importante. Nosotros tenemos hoy menores de 13 años el 20.6% de la población, y por eso la prioridad 1A en esta administración tiene que ver con la primera infancia y con la educación hasta el nivel, digamos, del ciclo básico de educación. Es una apuesta que tiene una serie de modificaciones, no me voy a detener a fondo por ahora, pero por ejemplo el tema de que se inicie la educación inicial desde los 3 años, trasladando todo el foco de servicio que tenía integración social de 0 a 5 años para que educación arranque desde 3 años, o la apuesta que arrancamos este año de que el bilingüismo arranque en el jardín infantil y no en el grado 6º de la educación básica. Bueno, por efectos de tiempo, a pesar de que ganamos unos minuticos con la ausencia de Juan Carlos, voy a ir avanzando. Nosotros tenemos una estructura en el plan de desarrollo de 3 ejes, y aquí mostramos una comparación asimilando los 3 ejes de nuestro plan de desarrollo a los 3 ejes de la administración anterior para situar el esfuerzo presupuestal que estamos haciendo. El eje más importante es el eje 1, que tiene que ver con una ciudad que supera la segregación. Para nosotros los 3 ejes los describimos de una manera muy sencilla, muy elemental, que significan no segregar, no depredar, no robar. No segregar, el eje 1, no depredar, el eje 2, que significa vincular. Ese es un elemento de novedad sobre el cual Juan Carlos mencionó, yo no lo voy a poder desarrollar, que es todo el tema de incorporar a la planeación del desarrollo de una entidad territorial la urgencia de vincular los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, tanto en la planeación del desarrollo como en el ordenamiento territorial. Pues aquí ustedes pueden ver las cifras. Estamos haciendo sobre un monto presupuestal más o menos de 61 billones para los 4 años, y Juan Carlos señaló una cosa que es importante. En la estrategia financiera que aprobaron los concejales 38 de 45, establecíamos ya un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos, de manera que la discusión y ahora no es que le estemos presentando algo al Consejo que el Consejo desconocía, por el contrario, le estamos llamando a la coherencia. Si se aprobó un plan de desarrollo que tenía un monto presupuestal de 61.3 billones de pesos, en los cuales estaba incorporado un monto de 4.3 billones de pesos en el tema de cupo de endeudamiento. De esto, simplemente para que tengan una referencia de las prioridades de política, estamos estableciendo una prioridad alrededor de la inversión social. El 76.47% en los 2 años en promedio, pero en este año el 73% del total de la inversión directa del distrito, que asciende en términos más o menos de 10.1 billones de pesos, están concentrados en inversión social, en los temas de primera infancia, salud, educación, vivienda y en acciones para garantizar el goce efectivo de derechos, como es el tema, por ejemplo, de víctimas.
Viendo un poquito más en detalle el carácter de la inversión, tenemos una inversión importante en el sector movilidad. Movilidad es un sector clave para el desarrollo social y económico de la ciudad. Más adelante me referiré un poquito más en detalle. En educación hay un monto presupuestal que este año llega a los 3 billones de pesos. En salud, un esfuerzo también muy importante. En vivienda, en términos de vivienda de interés prioritario, y en primera infancia pasamos a un presupuesto que duplica el presupuesto que venía teniendo la Secretaría de Integración Social, con cerca de 950.000 millones de pesos. Este es, digamos, como un panorama, me disculpan la velocidad, pero quería señalar cuáles son las prioridades y de qué estamos hablando. Ahora, permítanme hacer una pequeña reflexión. Se ha acusado a esta administración de ser ineficiente, de no ejecutar. Pues quisiera compartir con ustedes una gráfica que compara los primeros años de inversión de las últimas 4 administraciones. Es el año de armonización, porque digamos, en la práctica de la planeación y de la gestión de la ciudad, el plan de desarrollo que recibimos esta o cualquier otra administración culmina el 31 de mayo, cuando el Consejo de Bogotá aprueba el nuevo plan que le propone la administración entrante. Y tenemos un periodo legal que denominamos armonización. En general, lo que nosotros nos damos cuenta o nos dimos cuenta es que la armonización es que un programa que se llamaba actividad física para una Bogotá positiva, la tendencia es que ahora se llame actividad física para una Bogotá humana. Entonces nosotros hicimos entre septiembre y octubre un ejercicio muy fuerte con el alcalde encabezándolo, y casi día a día y jornadas hasta muy altas horas de la noche, buscando que se hiciera realmente un ajuste de los presupuestos de las entidades a las prioridades de política del nuevo plan de desarrollo. Porque en general lo que encontramos como elemento que señala mucho a la atención que tú señalabas entre el propósito y la realidad es que Bogotá tiene un nivel de gasto recurrente que hace que la inversión tenga mucha inflexibilidad. Es decir, que usted pueda tener buenos propósitos, pero la plata está amarrada ya a programas tradicionales. Entonces estamos, digamos, tratando de dar un viraje en términos de que los programas y la mentalidad de los funcionarios, servidores y servidoras se transformen. Eso es una tensión permanente y una lucha dura. Pero aquí lo que quiero destacar es que si ustedes ven la gráfica, entre los compromisos que son el color lila y el color rojo oscuro, nosotros estamos ni más ni menos que en el promedio que ha registrado las últimas 4 administraciones, con un ingrediente particular en términos de los compromisos que aparecen muy bajos, el 83% con relación al 2001 que tenía el 98% o al 2008 que tenía el 93%. Esta administración tomó 2 decisiones en el mes de octubre. Primero, no aceptar una práctica recurrente de las entidades, y era que se solicitaba en el último trimestre una reducción del presupuesto. Es decir, habíamos asignado 1 billón de pesos y en el último trimestre, cuando la entidad X consideraba que no podía ejecutarlo, solicitaba a la subsecretaría de la cual soy responsable que se redujera el presupuesto. Se aceptaba la reducción y automáticamente, al reducir el monto de inversión, se incrementaba su desempeño. Nosotros decidimos no reducir el presupuesto y solo redujimos el presupuesto de las entidades que no tuvieron rentas, por ejemplo el Sistema General de Participaciones que no llegó a tiempo, o otro tipo de rentas. Esto es muy importante porque un debate que viene diciéndose es la falta de gerencia y de ejecución. Pues estas cifras muestran, esta es una gráfica que tengo que decirles, no la hice o no la preparamos para este evento,
la preparamos para una discusión con la veeduría hace unos 2 meses, porque la veeduría planteaba que había un problema de ejecución. Igual tenemos con la ejecución de los fondos de desarrollo local, donde estamos apostando a una reestructuración del gasto local muy fuerte. Nosotros el año pasado, entre marzo y abril más o menos, hicimos un análisis de la ejecución de los recursos locales y nos encontramos con una preocupación muy fuerte en términos del impacto de los recursos locales. Hoy el distrito tiene más o menos 1 billón de pesos que corresponden a unos recursos que por el estatuto orgánico debe transferir a las localidades y que tiene serios problemas de ejecución. Y lo que se ha ejecutado en el último decenio, en el análisis que hacíamos, el 53% de los pagos que se hicieron fueron menores a 5 millones de pesos. Estamos hablando de más o menos 3.6 billones en monto total, de los cuales el 53% se pagó en cuentas de menos de 5 millones. Entonces, y sin embargo, digamos, tenemos un desempeño en la actual administración que está muy por encima de lo que fueron las 2 administraciones anteriores. Entonces, digamos, yo quería debatir amigablemente sobre el tema de la ejecución y sobre el tema de lo que significa la gerencia, sin descartar, por supuesto, las preguntas que tú nos planteas. Bueno, vamos un poco a mirar los avances y logros. Bueno, este es un cuadro sobre el cual no quiero aburrirlos, pero es el cuadro para mí muy importante porque muestra la estructura que tiene nuestro plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene 3 ejes, son los mismos 3 ejes del plan, del programa de gobierno. Fue una decisión explícita que tomamos de tener una estructura más o menos sencilla. El primer eje tiene, bueno, no me va a detener mucho, pero el primer eje para nosotros es un eje muy importante, concentra, como lo vieron anteriormente, buena parte de nuestros esfuerzos presupuestales. El segundo eje es un eje trascendental de innovación. Nosotros consideramos que Bogotá y generalmente, yo creo que con Jorge Iván compartimos, permítanme decir, una frustración, y es que nosotros intentamos recuperar para los ejercicios de planeación del desarrollo el análisis y el diagnóstico, porque en general los ejercicios de planeación del desarrollo en Colombia terminan siendo el articulado del proyecto de acuerdo o el proyecto de ley del Plan Nacional o del Plan Territorial de Desarrollo. Pues nosotros nos dedicamos casi todo enero y parte de febrero a construir un documento que permitiera hablarle a la ciudadanía y hablarle a la nación de las apuestas y de cómo, un poco en la dirección de exponer nuestro modelo de ciudad y nuestras apuestas. Lamentablemente ese documento lo añoramos nosotros, lo publicamos, pero ni en los debates en el Consejo ni todavía en la vida, digamos, del debate ciudadano o académico ha adquirido una relevancia. Bueno, entonces, permítanme ir muy rápido a señalar un poco el tema de coherencia y de consistencia entre la oferta electoral y el programa. Este es un elemento muy importante porque, digamos, en la ciudad hay una serie de hechos que en lo cotidiano van generando unos temas de opinión pública donde el alcalde aparece como una persona que no escucha, como una persona que no dialoga, a veces como un dictadorzuelo, o sea, toda una serie de condiciones que, digamos, uno prende el radio a las 5, 5 y media de la mañana y si las previsiones es que va a llover, algunos periodistas radiales señalan que es altamente probable que la lluvia sea causa de Petro. Entonces, digamos, en un ambiente de esa naturaleza, las posibilidades de análisis, de valoración de la ciudadanía, pues son bastante críticas. Y entonces critican al alcalde porque utiliza el Twitter como un mecanismo de comunicación. Y yo les digo, y estamos en un espacio de personas que han dedicado parte de su vida a la animación, a la construcción de movimientos sociales.
yo los invito a ponerle mucho cuidado al último libro de Manuel Castells, que precisamente se refiere a cómo el futuro de los movimientos sociales va a estar en las redes sociales a partir del estudio que él hace de la revolución de la primavera árabe. Bueno, pero lo que quiero señalar es, nosotros consideramos que a pesar de las dificultades en las tensiones que se han señalado, de los errores que es de reconocer de gerencia que los tenemos en la formulación de política pública, digamos, en la administración pública hay dos elementos permanentes que están más allá de lo que usted ubica en los planes de desarrollo, que son la incertidumbre por una serie de elementos que van surgiendo en lo cotidiano y los procesos de negociación a los cuales usted está sujeto, negociación en el sentido no de la, digamos, no del elemento de renunciar a sus principios, sino de la contractualización de la política, cómo se ejecuta esa política en el sentido de los diferentes actores que intervienen y de la necesidad con esos actores de mediar, de acelerar en un lado y aflojar en otro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, voy a aparecer un poco y voy a ir muy rápido, pero digamos, tienen ustedes la parte, digamos, de allá, lo que es lo que estaba consignado en el programa de gobierno, y digamos a mi izquierda, a su derecha, lo que está planteado en el plan de desarrollo. Entonces, lo que quiero mostrar es la relación entre los propósitos del programa, como lo he señalado insistentemente, y la ejecución y los logros que llevamos. Entonces, pues muy seguramente por tiempo, no sé cuánto me queda, voy a ir señalando los temas fundamentales. En primer lugar, nosotros nos planteamos combatir la segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad. Ese fue uno de los ejes de campaña más fuertes y está recogido tal cual en el primer eje del plan de desarrollo en términos de reducir la segregación y la discriminación y ubicar al ser humano como centro del desarrollo. Y esto tiene que ver, y pues a lo mejor Iván puede hacer mucho más énfasis en la consideración de que Bogotá ha reducido en los últimos 10 años la pobreza. Después de Bucaramanga, Bogotá es la ciudad que ha logrado en un 50%, eso nos parece a veces hasta increíble, pero esa es la estadística que existe y que muestra esa reducción. Pero Bogotá, solo hasta el año pasado, y podríamos discutir si fue por efecto de política de esta administración, siendo muy honestos, ¿cierto? Pero no hemos movido en milésimas el índice de Gini, la concentración de la riqueza. Y lo que estamos planteando en todo el ejercicio del eje 1 es cómo desde el ámbito de las competencias y de los recursos del distrito contribuimos a generar un ámbito que permita el desarrollo de las capacidades de las personas para facilitar, incrementar, posibilitar las oportunidades y potenciar las personas en este marco. Entonces, digamos, esto corresponde a un primer programa que lo hemos denominado Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia y que tiene que ver con un diagnóstico sencillo. 350.000 niños y niñas de Bogotá, especialmente de la población más vulnerable, no tenían acceso a atención y cuidado en el sistema público de guarderías. Y aquí tengo que reconocer un elemento. Nosotros propusimos construir 1000 jardines. Recordarán ustedes que un elemento de campaña en la discusión era, pues tendrá que construir un jardín diario. Nos hemos encontrado con dos restricciones, y no voy a decir todas las restricciones en todo lado para tratar de aprovechar los 10 minutos, pero nos encontramos por un lado que tenemos en Bogotá los más altos estándares de construcciones y de prestación de servicio de primera infancia del país, y bajarnos de esos estándares significa un elemento muy costoso en términos de política pública.
y segundo, las áreas donde están ubicadas, digamos, el déficit, tanto de espacios como la mayor cantidad de niños corresponden a barrios subnormales donde no hay espacios para la construcción de jardines, de tal manera que nos tocó acudir a el diseño y desarrollo de una modalidad distinta de atención que denominamos ámbito familiar y a una búsqueda de alternativas. No puedo detenerme porque, como lo anunció Juan Carlos, ya me pasó el papelito. Entonces, pues aquí están los logros. Yo quiero detenerme en el siguiente programa y esto pues lo desarrollará seguramente más fuertemente Jorge Iván. Nosotros nos planteamos un tema fundamental que tiene que ver con disminuir el gasto de las familias en servicios públicos e incrementar, digamos, la disponibilidad de recursos, de ingreso de las familias. Y en esta administración, ampliando algo que la alcaldesa encargada de ese entonces, Clara López, planteó, el mínimo vital, que ha quedado constitucionalizado por una sentencia reciente de la Corte, estamos en un momento donde se ha generalizado el mínimo vital de 6 metros cúbicos de agua para las familias de estrato 1 y de estrato 2 de la ciudad. Y se ha adoptado un tema sobre el cual, como otros, no voy a profundizar, es la reducción de las tarifas de Transmilenio, con un debate importante político de fondo, y se plantea la sostenibilidad de las empresas. Y simplemente para provocar, una empresa que tiene como el acueducto alrededor de 200.000 millones de pesos de excedentes financieros al año, cuyo negocio es un servicio público, un derecho, que es la provisión del agua, ¿de dónde derivan los excedentes financieros? Y lo que hemos decidido es que parte de esos excedentes financieros cubran el costo, que no recuerdo si está del orden de los 60 y pico mil millones de pesos o los 90.000 este año, en términos de garantizar a la población de estrato 1 y 2 6 metros cúbicos de agua. Y ahí está el monto de lo que se ahorra. Y también, digamos, en términos de Transmilenio, por lo menos el 50% de los viajes que se hacen en Bogotá se hacen a pie, y muchos de esos viajes son motivados porque las personas no tienen los 1.400 pesos en hora vale de lo que vale el tiquete de Transmilenio. Bueno, sigamos. Atención primaria en salud. Aquí hay dos temas sobre los cuales quiero destacar como la apuesta de la ciudad. Primero, nosotros tenemos un debate político en la necesidad de derogar la ley 100, ¿cierto? Esa es, digamos, de fondo la apuesta política de esta administración, porque no quiero profundizar en el tema de cómo la salud ha terminado siendo una mercancía, y eso en términos de política pasa por tres acciones que rápidamente voy a describir. Primero, hacer énfasis en la atención primaria en salud, en toda la dimensión preventiva. Eso significó transformar el programa Salud en su casa, Salud a su casa, y una dinámica que se traía de la administración anterior, de una salud en diferentes ámbitos: salud a la escuela, salud al trabajo, y ir hacia un modelo de salud donde está uno de los más grandes desafíos de esta administración, que es la política pública debe expresarse en concreto en los territorios. Es en la territorialización de la acción pública, de los presupuestos, donde se expresa, digamos, la acción y la prestación de servicios. Digamos, estamos haciendo un gran esfuerzo por desplegar unos equipos que tienen la cobertura. Aquí se señala, cada 800 familias tenemos un equipo que tiene capacidad resolutiva, cada 2 equipos tenemos un equipo interdisciplinario, ya tenemos BOSA absolutamente cubierto, USME, Ciudad Bolívar, etc. Segundo, estamos tratando de modificar. Nosotros nos encontramos con una situación, tenemos una EPS
Capital Salud, donde el 51% accionario le corresponde al distrito, pero por los acuerdos estatutarios, digamos, entre los socios, la gestión la hace el socio privado. Entonces estamos en la dirección de modificar la relación para tener, digamos, el control y una EPS que nos permita contratar con la red pública, que es el tercer elemento de política. Fortalecer la red pública, especializar los 3 niveles. Nosotros teníamos, por ejemplo, el hospital de Meissen contratando con las localidades los planes de atención y prevención en salud que son del nivel 1. Y encontrábamos entonces que uno de los 2 hospitales certificados en Bogotá de primer nivel, como BOSA, no lo contrataba el Fondo de Desarrollo Local de BOSA, porque contrataba por razones que todavía no me es dable entender el plan de prevención con el hospital de Chapinero. Entonces, la directriz que hemos dado es fortalecer la red pública, que cada localidad contrate con su hospital de primer nivel y una especialización al segundo y tercer nivel de cada uno. Yo aprendí una cosa con Monseñor García, que ya falleció cuando estaba en apartado, que me decía cada loro, cada lora en su estaca. Y finalmente, la intención de tener el 4.º nivel, la ambición de abrir el Hospital San Juan de Dios tiene que ver con la posibilidad de que la red pública de Bogotá tenga un 4.º nivel de atención. Vamos, bueno, en educación hay una serie de cosas, a ver a cuál le dedico. Bueno, yo quisiera cerrar la intervención, la presentación está a disposición de ustedes. Yo quisiera cerrar la intervención con 2 reflexiones para el debate. Lo primero tiene que ver con el eje de nuestras preocupaciones alrededor de recuperar lo público para la ciudad. No solamente en lenguaje de atacar la impunidad alrededor del tema del carrusel de la contratación, sino fundamentalmente en el tema de la discusión política y práctica de cómo recuperar para la ciudad una serie de bienes y servicios de empresas donde se fue privatizando o terciarizando los servicios. Y quiero referirme a 2 casos que hoy están profundamente vinculados. Nosotros tomamos la decisión el año pasado que, culminados los contratos de gestión del acueducto que dividían a la ciudad en 5 áreas de gestión, que fueron originados en una situación donde la ciudad perdía el 38% del agua que trataba, es decir, el agua que producimos, que nos cuesta, que pagamos todas y todos en las facturas, no se facturaba. Y tengo la leve impresión de que no es precisamente en los barrios de invasión o de desarrollo subnormal donde se pierde ese 38%. Pues eso fue motivo para que se generaran unas empresas gestoras donde por curiosidad resultaron siendo socios algunos exgerentes de la empresa de acueducto de alcantarillado. Nosotros tomamos la decisión que, culminado esos contratos el 31 de enero, la empresa retomara la gestión de toda la ciudad y, manteniendo la división en las zonas, la gestión del agua de Bogotá recayera sobre el operador público, la empresa de acueducto de alcantarillado. Igual decisión en las basuras. Y se generó pues toda la situación mediática, ¿cierto? Y obviamente algunas imprevisiones de parte de la administración, derivadas de fenómenos que seguramente luego con ustedes dialogaremos. Pero hoy, por ejemplo, es claro que al ser una concesión, el modelo que funcionó hasta el 18 de diciembre, los camiones que siempre reivindicamos como de la propiedad de la ciudad y que no fueron entregados y que nos obligaron a contratar volquetas y alquilar los compactadoras, que entre otras cosas, a pesar del escándalo inicial, funcionan muy bien y, digamos,
tenemos un servicio eficiente. Yo no podría decir a ustedes de calificarlo si mejor o peor que el anterior, pero tenemos un servicio eficiente. Y podría seguir colocando unos ejemplos, como por ejemplo el fortalecimiento de la empresa de teléfonos de Bogotá, la decisión de que las utilidades que está dando se constituyan en recursos para su capitalización, en fin. Entonces, el primer elemento para cerrar es recuperación de lo público, ¿cierto? Y un segundo es cómo vamos en la línea de discutir si los derechos, que además están consagrados en el bloque de constitucionalidad, como el derecho a la salud, como el derecho al agua, el derecho, digamos, al saneamiento básico, acaba de ser incorporado y desarrollado en el marco de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pueden tener un marco de control de parte del Estado que sobrepase a esta dinámica que se ha impuesto en los últimos años, donde el Estado regula, ¿cierto? Tenemos la regulación, por ejemplo, de la telefonía celular, y solamente para mencionar el caso anecdótico de Claro, que en dos instancias distintas, internacionales y nacionales, ha sido conminada a devolverle a la ciudad, a la empresa, cerca de 200.000 millones de pesos, y hasta ahora no ha habido tuiterazo posible que haga entrar en razón a Claro para que devuelva esta plata. Entonces, es una discusión que se sitúa en las tensiones que plantea Juan Carlos, de cómo fortalecer el Estado y la capacidad de un Estado como Bogotá, donde buena parte de la inversión pública se terciariza, donde, y la discusión que vengo de tener en dos localidades el día de hoy, tiene que ver con el elemento de, nosotros estamos en la idea de fortalecer la red pública de hospitales y obligamos a los fondos de desarrollo local a que contraten el plan de atención y promoción con el hospital local. La sorpresa que nos llevamos es que el hospital local terciariza. Entonces entramos en una lógica donde incrementamos los costos de transacción, etcétera, etcétera. Yo dejo acá, gracias, y habrá oportunidad en el diálogo de amplificar. Muchas gracias, Mauricio. Le damos la bienvenida a Jorge Iván González, quien desde su perspectiva de la ciudad, económica especialmente, puede, digamos, también aportar a nuestra comprensión de tres tensiones, Jorge Iván, que hemos planteado, que en general son dentro de la ciudad. Esa tensión entre la propuesta del plan de desarrollo, que además quiere estar presente en la modificación del plan de ordenamiento territorial, y las posibilidades de la administración actual de hacer gestión de ello, de llevarlo a cabo. Una segunda tensión que se expresa entre el Consejo de Bogotá y la administración, y una tercera tensión que identificamos, digamos, entre los deseos de eficiencia, agilidad de la administración distrital entre el deseo de eficiencia y esa apertura a la participación ciudadana en diferentes espacios, que ha sido también característico de esta administración desde el año pasado. Con esas tres tensiones abrimos hace un rato todo este espacio. Te damos las gracias por estar acá, y bueno, vamos a tener 25 minutos para tu participación. Unos 5 minutos antes de que termine te estaré indicando a través de una fichita, y luego ya abriremos el espacio. Muy buenas tardes. Les pido disculpas por la demora, pero me había dicho que llegaba a las 6. Y quiero mostrar, pues, cómo veo yo los avances y las dificultades que tiene en este momento la ciudad. Y un poco la idea era compartir con Juan Carlos Flores cuál es la corresponsabilidad que tiene el Consejo en muchos de estos procesos, porque algo insinuaba Mauricio, gran parte de la discusión se ha concentrado
en el alcalde, pero creo que en estos temas cruciales también es fundamental tratar de entender cuál ha sido la participación de... Tengo que pedirles excusas porque me tengo que retirar. Yo estoy en este momento como secretario encargado de planeación y he convocado a un consejo de gobierno urgente. Entonces, me disculpan. Bueno, aquí queda una persona de planeación que es Viviana, la directora del CONFIS, que le pido el favor que responda a las inquietudes y me disculpan, pero donde manda alcalde no manda ni secretario encargado. Entonces voy a mencionar tres temas. Primero, los aspectos positivos. Segundo, cuáles pueden ser los aspectos negativos que está enfrentando la administración. Y tercero, unas limitaciones estructurales que tienen que ver con la relación con el gobierno nacional, que me parece que en estas discusiones es crucial. Empiezo entonces con los aspectos que considero positivos, y como criterio general me parece que la administración se ha propuesto cambios estructurales para la ciudad que los hace esta administración o lo hace la administración siguiente o lo hace cualquier administración posterior. El tema del territorio, se puede decir, no lo hacemos con Petro, hay que hacerlo con alguien. El tema del ordenamiento del territorio es inaplazable y es angustioso, es dramático. El plan de desarrollo y el POT que se acaba de entregar al Consejo muestran la no sostenibilidad de la sabana en las condiciones actuales. Entonces podemos decir, no le aceptamos a Petro que frene el crecimiento hacia el norte y hacia el occidente. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que La Calera, que Chía, que Mosquera estén con las condiciones absurdas de urbanización, aniquilando el territorio? ¿Vamos a permitir que Chía siga dando licencias de construcción a 2.900 metros de altura? ¿Vamos a permitir que sigan invadiendo los humedales? Yo creo que esta administración ha hecho una apuesta valerosa, absolutamente complicada. Las 1.200 hectáreas de la reserva forestal del norte se hacen efectivas gracias a la presión de esta administración. Ahora, si usted había comprado lotes en el norte a $1.000.000 pesos metro y ahora el distrito le dice con la CAR, esos lotes valen 20.000 pesos el metro porque hacen parte de la reserva, obviamente la rabia, la protesta de los urbanizadores privados es clarísima. Pero hay unos temas que son centrales. ¿Qué vamos a hacer con el río Bogotá? Si usted no empieza a descontaminar el río ya, la administración siguiente tendrá que descontaminarlo. Y entonces empezar la descontaminación no cuesta 4 millones de pesos como ahora, sino que cuesta el doble. Y si usted lo demora más, le cuesta el triple, porque el costo es marginalmente creciente. Entonces yo creo que el tema de rescate del territorio es central. La ley orgánica de ordenamiento territorial que aprobó el gobierno es absolutamente insuficiente para organizar el territorio. La Contraloría organizó un debate antier sobre minería y la conclusión del trabajo que coordinó Luis Jorge Garay es que sencillamente el país toma en serio el ordenamiento del territorio o no podemos garantizar sostenibilidad en muchos aspectos, y en el caso de Bogotá
no podemos garantizar sostenibilidad del agua. El ritmo de viviendas en Soacha y en Mosquera está creciendo mucho más rápido que Bogotá. Entonces ordenemos el territorio. A mí no me parece mal que Bogotá frene el crecimiento y que Soacha y Mosquera avancen, pero entonces hagámoslo de manera ordenada, pero no tenemos áreas metropolitanas, no tenemos claridad sobre ciudades-regiones. Estamos en un desorden territorial que a mí me parece preocupante. Ahora, ¿cuál es la virtud de esta administración? Que tanto en el plan de desarrollo como en el POT, este es un tema crucial. ¿Cuál es la política nacional de asentamientos de la población en el territorio? El otro punto, ya lo mencionó Mauricio, son los avances que se han hecho en la reducción de la segregación y el mejoramiento de la calidad de vida. Aquí el tema del transporte es central. Usted puede reducir la segregación de dos maneras: permitiendo que los servicios lleguen a todas las personas y que tengan acceso a los servicios, o permitiendo una mayor mezcla socioeconómica de la población, y en ambas circunstancias el sistema integrado de transporte público juega un papel central. El otro aporte positivo es la nueva concepción de las finanzas distritales. Y desde el punto de vista institucional hay dos temas: los intentos de redefinir lo público, intentos que se hicieron con la basura, intentos que están haciendo con ETV, preguntas que se hace la administración a propósito de la energía eléctrica de Bogotá. 51% la propiedad accionaria del distrito de Ingesa y Encodensa, pero ese 51% no permite tomar decisiones, porque por el acuerdo que se hizo, el socio que tiene el 49 es el que toma las decisiones. Eso en general ha sido bueno. Nosotros hicimos una evaluación de la energía eléctrica de Bogotá cuando cumplió los 10 años y era gerente Astrid Martínez. Eso es bueno desde el punto de vista de indicadores financieros, pero eso está resultando pésimo para tomar decisiones cruciales sobre Tominé, por ejemplo, que es una represa, es un embalse que en este momento es de Ingesa, y los criterios que tiene Ingesa para manejar el embalse pues no son criterios con una perspectiva a largo plazo. Desde el punto de vista institucional, lo que más se ha avanzado es en la modificación de la planta. El gobierno nacional como el distrito han llegado al absurdo de que más de la mitad de la planta es planta de contratistas. El distrito está haciendo durante este año un esfuerzo porque esos contratistas se incorporen a planta y volver a tener un servicio civil y evitar, y esa también es una preocupación de Pardo, evitar que gran parte de las personas que trabajan con el Estado nacional y distrital sean contratistas. Me voy a referir entonces a distintos aspectos de estas cuatro dimensiones. En el punto inicial, el diagnóstico del POT y el diagnóstico del plan es que las dinámicas de los municipios de la región no son convergentes. Esto es clarísimo en el plan de desarrollo. La frase del plan de ordenamiento territorial, y menciono el plan de ordenamiento territorial porque es mucho más actual. El plan está en este momento en discusión con el Consejo y yo quería pues que discutiéramos con Juan Carlos Flores estos temas, porque el Consejo puede tomar la decisión de empantanar el POT o realmente apoyar los aspectos que a mí me parecen fundamentales del plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo lograr la convergencia entre los municipios de la región? El diagnóstico nuestro es que se ha ido ampliando la brecha entre Bogotá y los municipios, y eso tiene que ver con todos los temas que mencionaba yo de ordenamiento territorial.
Hay que lograr una integración socioeconómica y espacial del territorio urbano rural de Bogotá con la red de ciudades de la región. En el Plan Nacional de Desarrollo este tema aparece, lo discutíamos mucho con Fernán en el proyecto de Odecofi, cómo lograr ordenamientos territoriales, cómo lograr convergencias, cómo hacer un mejor uso de los recursos que tiene el país. Al final voy a hacer un pequeño comentario sobre la manera pésima como están manejando las regalías nacionales, y eso tiene que ver con todos estos problemas de ordenamiento territorial, porque no se están manejando las regalías de tal manera que ayuden a la convergencia entre municipios. Todo lo contrario, están permitiendo que la brecha urbano-rural se siga incrementando. Los resultados de la pobreza y de la desigualdad que presentamos en estos días ponen otra vez en evidencia el aumento de la brecha urbano-rural. Entonces el POT pone en explícito este problema. Ahora, ¿por qué digo un avance positivo? Porque alguien lo está diciendo duro, y Bogotá lo está diciendo durísimo. Medellín, Cali, Barranquilla, las reuniones que están teniendo con Bogotá, están exigiendo, están pidiendo nuevas lógicas de ordenamiento de las relaciones entre las ciudades grandes y los municipios. El tema de la densificación, que tiene que ver con segregación. Hay que liberar suelos de importancia ambiental en la periferia. Este es un problema mayúsculo. ¿Qué tan optimista puede ser uno sobre los alcances de esta administración? Yo lo he dicho muchísimas veces en el distrito. Mientras usted no haga una transformación radical de Metrovivienda y de la empresa de renovación urbana, usted no puede lograr dinámicas que lleven a una transformación radical del centro privado. Metrovivienda y la ERU no están actuando como grandes empresas de gerencia del suelo y grandes empresas de renovación urbana. Si Bogotá no hace grandes transformaciones en determinadas áreas, es muy difícil encontrar espacio dentro del centro privado. Y esta es una política muy complicada. El precio del suelo en Bogotá, en Sao Paulo, en Río de Janeiro está creciendo a ritmos alarmantes. Entonces usted necesita unas formas de intervención mucho más agresivas. Y lo que es más complicado, liberar suelo. En el POT y en el Plan de Desarrollo le dice hay que liberar áreas en este momento al lado del río Bogotá. Entonces usted necesita hacer una política mucho más agresiva. La discusión con Germán Vargas, usted puede construir en Campo Verde, pues no puede construir en Campo Verde porque Campo Verde se inunda. Ahora, si usted se demora mucho para tomar una decisión sobre Campo Verde, entonces invade Campo Verde. Entonces, ¿cómo avanzar en estos temas que son centrales? Y yo sí creo que aquí hay problemas de gestión, y lo voy a decir más adelante. Yo creo que hay problemas de gestión en el Metrovivienda y que hay problemas de gestión en la ERU. Y que si usted, como administración, o si nosotros, conjuntamente como parte o como alguna participación en la administración, no se toman decisiones, pues evidentemente no se va a poder lograr. Ahora, vuelvo a decir, estas ideas o las hace Petro o las sabe el alcalde Siquete, porque son inaplazables. Usted no puede seguir, permitir que la gente siga viviendo entre el río de Tujuelo y el río Bogotá. Usted no puede permitir eso. Entonces no lo hace Petro, bueno, entonces tiene que haber el alcalde Siquete. Por dicho, el río Bogotá no puede seguir siendo una cloaca. ¿Esa decisión se toma ahora o se toma en la administración siguiente? Y entonces a mí lo que me parece importante es que estos temas se pongan explícitos, tanto en el POT, la mitad del POT son estos temas, como en el plan de desarrollo. Calidad de vida
ya hacía una mención Mauricio. Yo tampoco voy a decir este éxito, este es el coeficiente de Gini. Ahora el gobierno nacional saca pecho, Guzmán Master saca pecho y dice: Colombia dejó de estar en la última línea en materia de distribución del ingreso. Y el gobierno nacional, el país, disminuyó el coeficiente de Gini de 0.548 a 0.539. O sea, lo bajó 0.009. Yo puedo decir perfectamente que eso es un problema estadístico. Ese movimiento del Gini es un problema estadístico. Nosotros no tenemos ninguna evidencia de cambios sustantivos en la política nacional que lleguen a pensar que este país es más progresivo. Ni parece que para el año entrante lo vaya a hacer con la reforma tributaria que propuso Cárdenas y que aprobó el Congreso. Entonces yo no creo que estos cambios en el Gini sean significativos a nivel nacional. Pero entonces el gobierno nacional saca pecho. Bogotá lo redujo el Gini 0.025. Y entonces podemos discutir estadísticamente si lo de Bogotá es representativo. Yo creo que Bogotá puede estar en la frontera de lo representativo. Porque de todas maneras el impacto es mucho mayor que el del gobierno nacional. Las otras ciudades que lo bajan son Cúcuta y Montería. Cúcuta también 0.025 y Montería 0.029. Pero este es un tema estructural durísimo. Y aquí el Consejo de Bogotá también tiene responsabilidades de cómo hacemos cambios estructurales. Yo creo que Bogotá ha hecho algunos cambios, pero todavía no se han tocado las estructuras. Entonces aquí podemos seguir avanzando, pero todavía estos datos tampoco permiten ser excesivamente optimistas. Esta es distribución del ingreso de encuesta de hogares. Acordémonos la distribución de la propiedad. Los Ginis de propiedad del IGAS son de 0.91 en la Antioquia de nuestro querido presidente Uribe, 0.87 en el promedio nacional. Y eso es, pues, ese tema distributivo es un tema durísimo. Desde el punto de vista de calidad de vida que ha hecho Bogotá, por primera vez en este país, en el plan de desarrollo, se dice la estructura de consumo de los hogares es fundamental. Los hogares necesitan tener un ingreso disponible mayor para hacer lo que ellos consideren valioso. ¿Qué es la conclusión del informe de la Comisión Sarkozy, que estuvo coordinada por Amartya Sen, por Stiglitz y por Fitoussi? En el plan de desarrollo se explica, se dice, la política pública, tanto nacional como distrital, le tiene que permitir a las personas tener los ingresos que consideren necesarios para hacer aquellas cosas que juzgan valiosas. Y entonces se cita en el plan de desarrollo a Adam Smith: la sociedad tiene que garantizar que nadie salga a la calle sintiendo vergüenza porque no tiene camisa gris. Si usted quiere comprar tenis y le parece que los tenis lo hacen feliz, la sociedad tiene que permitirle eso. Y esta caricatura va en ese sentido. Es del último periódico Humanidad.
periódico Humanidad es el periódico de la alcaldía. Yo puedo comprar tenis. ¿Por qué puedo comprar tenis? Pues puedo comprar tenis porque ya no tengo que pagar el agua o la parte del agua de los 6 metros cúbicos. Esa es ley. Y creo que hay un aporte. La gente está bien, las personas están bien si pueden hacer lo que ellos consideran valioso. Desde el punto de vista del Consejo de Bogotá, a mí se me parece importante esta gráfica siguiente, y es la propuesta de predial que llevó la administración al Consejo. Yo le quería decir a Juan Carlos, ¿por qué rechazaron esto? Por primera vez en el país se propone un predial progresivo. Esta es la segunda derivada. Esta es la variación de la tarifa. La primera derivada de la tarifa. Esta es la variación de la tarifa. El eje horizontal es el avalúo y el eje vertical es la variación de la tarifa. Y entonces, ¿cómo va Bogotá? Por primera vez un alcalde presenta al Consejo de la Ciudad un predial progresivo amarrado al avalúo y el Consejo lo rechaza. En tarifa va del 5 por mil al 16 por mil. Los apartamentos de mayor valor pagan mayor predial elemental. El predial de Bogotá ahora es 8 por mil plano. Este se amarra a avalúo y es progresivo. Y esta es la segunda derivada. La segunda derivada es el test de progresividad. Y el 16 por mil es el límite que pone el gobierno nacional, no es un límite de Bogotá. El gobierno nacional debería permitir a Bogotá, a Cali, a Barranquilla que cobren lo que les dé la gana, lo que el Consejo les apruebe. Usted debería tener aquí prediales del 25 al 30 por mil. Si queremos construir ciudad, comparables con los de otros países. Toronto tiene 28 por mil de predial, Manhattan tiene 60 por mil de predial. Nosotros tenemos 16 por mil. ¿Por qué el Consejo de Bogotá no discute estos temas? Y entonces, ¿cómo va Bogotá? Por lo menos Bogotá deja un testimonio y le dice a las demás ciudades del país: es posible diseñar estructuras prediales que sean progresivas. El otro tema que me parece a mí positivo es buscar nuevas fuentes de financiamiento. El Bacatá no pagó absolutamente nada por tener 60 pisos en el centro de Bogotá. En los portales no se le cobró nada a los centros comerciales. Cuando la ciudad les está entregando 25.000, 30.000 pasajeros hora. Y esta administración lo tiene clarísimo en el POT. Usted tiene que contribuir con la ciudad y una relación entre edificabilidad y cargas urbanísticas. ¿Son más duras? Claro que son más duras. En una discusión que tuvimos con la ANDI hace 3 semanas, es que eso me da muy duro en el PIG, en la parte de gastos. Claro que da duro en el PIG. Pero ¿por qué solamente lo pone en la parte de gastos? Si usted vende en Bogotá, si usted vende en una ciudad de 8 millones de habitantes, pues tiene un lambda de ganancia superior al que tiene en una ciudad de 3 millones de habitantes. Entonces, si usted castiga el PIG por las cargas urbanísticas, también póngale un lambda y compare lo que usted vendería en una ciudad de 3 millones de habitantes y lo que vende en una ciudad de 8 millones de habitantes. Bogotá no tiene que bajarle impuestos a ninguna empresa, tiene que subirlos. Porque si no, no construimos ciudad. Y tiene que aumentar las cargas urbanísticas. Ese es un tema durísimo. Para Camacol y para todos está furioso. Vamos a ver qué dice el Consejo.
Vamos a ver qué opina el Consejo sobre esto. Pero si usted tiene mayor derecho de edificabilidad, pues obviamente tiene que contribuir más a la ciudad. Porque esas rentas no son suyas. Y entonces vienen las propuestas de financiación que propone el POT, si quieren pasamos, que son absolutamente novedosas. La primera, alianzas público-privadas, que no es novedosa en el sentido que no es de Bogotá, es una propuesta que ha movido la nación, que todavía no se concreta. ¿Cuál es la ventaja de las alianzas públicas-privadas? Que todos compartimos las rentas. Una ciudad es una mina permanente de generación de rentas. Las alianzas público-privadas los que ponen en evidencia es la necesidad de compartir las rentas. Ustedes privados ganan, la administración pública también gana. Porque esta es una mina de generación de recursos. Todos los días la ciudad está generando recursos y por eso la gran fortaleza de los municipios, el manejo del urbanismo y el manejo del suelo. Participación en plusvalías. Ahora se lo está viendo, ¿verdad? ¿Por qué se bajó participación en plusvalías? Hay muchos líos legales con la participación en plusvalías, porque la participación en plusvalías tiene una sabiduría que viene desde el siglo XIX, que es la preocupación de autores como Henry George. En el siglo XIX, toda la renta diferencial, decía Henry George, tiene que ser del Estado. Bogotá dice la mitad de las plusvalías deben ser del gobierno distrital. Pero los aumentos de valores del suelo no son suyos. Usted tiene una casa en la Esmeralda y ahora llega el gran proyecto del CAN y le están ofreciendo 3 veces el metro cuadrado. Pues ese aumento del 300% no es suyo. Henry, yo le diría al propietario de Esmeralda, ese mayor valor del 300% es de la ciudad de Bogotá. La ciudad dice el 150%, la mitad es de la ciudad. Estos son temas otra vez dificilísimos. Derechos de edificabilidad. Bogotá hizo un seminario, retoma unas ideas que ya las tenía Juan Ricardo, ¿no? Juan Ricardo Ortega, el anterior secretario de Hacienda. Sao Paulo está emitiendo títulos de edificabilidad en los CEPACs. Yo negocio pisos adicionales y los negocio en bolsa. Si usted quiere pisos adicionales, pues cómprelo en bolsa. Y entonces creamos un mercado de títulos que son los CEPACs. Se ha avanzado en esto, porque no se ha avanzado tanto, ya deberíamos tener una propuesta. Esa propuesta ya se debería estar discutiendo con la Bolsa de Colombia y con el Banco de la República. Manejo de caja de las empresas distritales, algo mencionó Mauricio. Bogotá tiene unos excedentes de tesorería por el lado de las empresas y por el lado de la Secretaría de Hacienda brutal. La Secretaría de Hacienda anda con 3.3 billones de excedentes de tesorería. Y las empresas distritales tienen una caja enorme. Y esa caja le está entregando usted a los bancos privados a cambio de nada. ¿Por qué le estamos entregando la caja a los bancos privados a cambio de nada? El tema de valorización, yo no estoy de acuerdo con... Yo creo que hay que cobrar valorización. Yo creo una propuesta con la que presentó Carlos Vicente, me parece razonable tratar de mover muchas de las obras a beneficio general y establecer unos criterios de progresividad mayores. Y el tema impositivo al que ya hice referencia. Productividad, otro elemento positivo. En el plan de desarrollo y en el POT se asocia la productividad a la dinámica espacial. Yo creo que este es un aporte. Estas ciudades generan rendimientos crecientes a escala. Vivir en Bogotá le genera a las empresas rendimientos crecientes. Y entonces hay que articular las dinámicas de la economía a los procesos de la aglomeración. Si quieren, pasemos. Aspectos negativos, pasamos entonces. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Yo creo que hay errores de gerencia importantes y que pueden ser fatales.
problema de los errores de gerencia es que no son marginales. Cuando usted mira los cambios estructurales que yo creo, y en eso, por eso, yo creo en las virtudes de esta administración, en su concepción estructural. Si eso no lo acompaña usted con una buena gestión, pues, y yo creo que en eso la administración está fallando. El diálogo con el Consejo a mí me parece central. Y estas propuestas los concejales las entienden. El presupuesto de Bogotá es muy grande, 54, 55 billones de pesos para los 4 años, pero es completamente insuficiente para lo que necesita la ciudad. Esta fue una de las discusiones que más se tiró con la Secretaría de Hacienda. Obviamente que el presupuesto es muy grande, pero es insuficiente para lo que usted necesita. ¿Qué es lo que necesita? Pues descontaminar de Bogotá, necesita metro, necesita autopistas urbanas, necesita agilizar el SITP. Al ritmo que va el SITP, al ritmo que va, Petro no va a entregar el SITP. En este momento están entrando 40 buses nuevos. Tienen que entrar, si queremos SITP, en 2 años tienen que entrar 800 buses mes. Y están entrando 40 buses mes. En este momento hay 20 hectáreas para patios. Se necesitan 200 hectáreas para patios. El ritmo al que va el SITP es absolutamente lento. Pero si una ciudad quiere SITP, pues necesita más recursos. Si quiere metro, necesita más recursos. Y entonces hay que volver a comparar los prediales de Bogotá, ridículos, del 8 por 1000 con los prediales de las grandes ciudades del mundo. La baja ejecución a mí me preocupa. Durante la administración de Lucho Garzón había 2 billones de pesos permanentemente volteando por tesorería. Los excedentes de tesorería es plata que ya está en el presupuesto, pero que no se ejecuta por problemas. Por ejemplo, al acueducto se le da una plata y el acueducto no le ejecuta, entonces eso empieza a voltear por los bancos. En este momento hay 3.3 billones de pesos de excedentes de tesorería. Ahora en el Consejo se dice, ¿por qué va a pedir el cupo de endeudamiento? Si usted no puede utilizar esa plata para lo otro. Si esa plata está para guarderías, hay que dejarla para guarderías. Entonces no es que sea incompatible pedir 4.5 billones de cupo de endeudamiento. Lo que pasa es que no, intuitivamente hay una... Pues claro, cosa, si usted no se ha gastado lo que le dimos para lo otro, ¿por qué pide plata para lo otro? Pues yo la pido porque es para lo otro, pero si no se gasta, pues sí, hay un problema y hay un tema de comunicación. Y termino un minuto. La relación con el gobierno nacional, pues en todos estos temas es central, en el tema del territorio, en el tema de vivienda, en el tema de política de macro. Los páramos, los ríos, pues es un compromiso del gobierno nacional y del gobierno distrital. Pero yo no entiendo la lógica del gobierno nacional en el manejo de los excedentes que tenemos en el manejo de las regalías. 35.000 millones de dólares de reserva tiene el Banco de la República. Digamos que dejemos de reserva 20.000 millones de dólares. Gastémonos 15.000 millones de dólares. Pero no, esos 35.000 millones de dólares, el 75% están en bonos del Tesoro norteamericano con una rentabilidad cercana a 0. La rentabilidad anual es 0.6 año, 0.6 es menos del 1% año. Vuelvo al tema, si usted no descontamina el río Bogotá ya, el costo es marginalmente creciente en 2 o 3 años. ¿Cuál es la lógica económica de tener 35.000 millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano con una rentabilidad cercana a 0? En lugar de tenerlo
ríos, salvando ya páramos, salvando el río Bogotá. Regalías. Cárdenas insiste en que el 30% de las regalías se tiene que ir para banca internacional. ¿Por qué el 30% de las regalías volteando el banco internacional? ¿Por qué no estamos haciendo ya todas las obras que necesitan Bogotá y todas las regiones del país? De manera centralizada como lo está haciendo Correa. Sin la afirmación absurda de Echeverri que distribuyamos la mermelada por toda la tostada. Y en el PIPE, en el plan de impulso a la producción y el empleo, se le ocurre al ministro obligar a los fondos de pensiones a que hagan el absurdo más absurdo. El gobierno está ofreciendo TES, una rentabilidad en los TES al 8%, por eso llegan dólares. Por eso el mes pasado entraron 800 millones de dólares. Entonces, ¿qué le dice Cárdenas a los fondos de pensiones? No inviertan en TES, compren dólares y pongan esos dólares en banca internacional a menos del 1%. Ahí están peleando con los fondos. ¿Por qué si los fondos de pensiones no tienen 100, tienen 120 billones de pesos? 120 billones de pesos, es decir, 60 aeropuertos en Dorado, es decir, 65 túneles de la línea. ¿Por qué no están los fondos de pensiones discutiendo con Bogotá? Discutiendo con otras ciudades del país grandes proyectos de desarrollo de infraestructura, de remodelaciones urbanas. Y estas ciudades les pagan IPC, les pagan más 2 o 3 puntos. ¿Por qué no estamos pensando en eso? Entonces, claro, Bogotá está frenando el crecimiento. No, el crecimiento lo está frenando Cárdenas con la revaluación. En la reforma tributaria le bajó los impuestos a los capitales golondrinas, elegantemente denominados inversiones de portafolio, del 33 al 14%. 15 días después empezaron a entrar 750, 800 millones de dólares al mes en estos últimos 4 meses como resultado de la reforma tributaria. Y el problema del crecimiento económico en Bogotá no es la política macro absolutamente absurda, a mi modo de Mauricio Paredes. Le damos la bienvenida en la mesa a Viviana Torres, directora de CONFIS de la Secretaría Distrital de Planeación, y abrimos en este momento el espacio para comentarios o preguntas que puedan aparecer a nuestros invitados. Les propongo, para que el mayor número de preguntas o de comentarios puedan ser escuchados en este espacio, que hagamos grupos de participaciones, 4 más o menos, y así, digamos, los panelistas pueden ir como recogiendo ideas para ser más sintéticos. Comenzamos entonces con nuestro espacio. Las personas que quieran hacer su comentario o hacer algún tipo de pregunta, adelante. Al doctor Jorge Iván González quisiera preguntarle. Quisiera preguntarles que tenemos una inquietud: ¿por qué los españoles están haciendo el diseño del metro de los diseños y no los japoneses, por ejemplo? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Tenemos preocupación porque nos vuelvan a dar un sistema pues que tenga problemas, que tenga costos. Es la pregunta. También para Jorge Iván, pues, y tú sí lo consideras, la tensión entre, digamos, lo que parece muy, digamos, muy lógico en los argumentos, pero se dificulta tan evidentemente en la gobernabilidad, pues
qué pistas de posibilidad podríamos tener en la perspectiva del mediano plazo de lo que le queda a la actual administración, para armonizar un poco esos límites de la gobernabilidad en contraste con lo que parece estar muy claro en las propuestas. Bueno, yo también agregaría como una pregunta para ambos panelistas, digamos, desde su punto de vista y desde su competencia. El fortalecimiento de lo público y la defensa de lo público en una administración como esta, obviamente plantea el reto de alianza público-privada que Jorge Iván mencionaba hace un rato. Pero la propuesta de alianza público-privada también está como en medio de unos extremos. Uno, recuperar lo público y defenderlo, tal vez de una tendencia estatista o centralista de la administración al intentar recuperarlo. O el otro extremo, que lo hemos también experimentado en una ciudad como esta, es la entrega, digamos, de lo público a la administración de los privados. Dentro de un modelo como el de la Bogotá humana, con una perspectiva de ordenamiento, con una perspectiva de entregar a la ciudadanía el goce de la ciudad, ¿cómo en términos muy concretos poder responder a esto? ¿Cómo resolver ese dilema y esa tensión o esa ausencia como de un manual práctico para poder sacarlo adelante? Vamos con A ver, yo quisiera... una pregunta ya. Sí. No sé si sea fácil la cosa porque pues la canción se retira y vuelve y luego yo la intervención de Jorge Iván, no era que ese diálogo pues queda roto, pero en cierta medida lo que Mauricio Kans planteaba del diálogo de la administración y las críticas que Jorge Iván hace a esos puntos que hacen que la administración se enrede, falta de comunicación, diálogo con el consejo, etc. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ese discurso de Jorge Iván es muy claro en la crítica a puntos nodales que en la administración están haciendo crisis. Pero no hay una respuesta de la administración con respecto a ese tipo de crisis que no están sonando por primera vez. Entonces, un poco para... Bueno, lo primero, la licitación la abrió el Banco Mundial en esta primera etapa de geotecnia. Yo no conozco los detalles, pero supongo que la empresa más competente, pero no conozco por qué fueron los españoles. No sé si hubo empresas japonesas que enfrentaron, digamos, no estuve en ese proceso. Ese proceso lo manejó directamente el Banco Mundial, creo que la Secretaría de Hacienda estuvo también. Pero ahora la estructuración de metro anterior la había hecho también una empresa española. Las universidades nacionales y antes, cuando fueron validadoras, en el momento en que estaba Samuel, criticaron ese esquema. Parte de esas críticas se recogieron ahora. Uno de los puntos que más criticó era la falta de articulación del POT con la movilidad. En este POT se trató de corregir ese problema. Pero no sé por qué, supongo que presentaron la mejor propuesta, pero no tengo ni idea. El punto es cómo empezar una gobernabilidad ya, pero yo creo que esa es la preocupación de todos. ¿Cómo hacer que un proyecto político estructural, un proyecto político que toca elementos centrales del ordenamiento no solo de Bogotá, sino de la sociedad colombiana, no se pierda? Yo creo que esa es la angustia. Es la angustia de todos los días. Y yo podría caricaturizar, y esto es una caricatura, las posiciones al interior de la administración.
salvamos este gobierno en la calle, posición 1, posición 2, tratemos de ejecutar lo más rápido posible. Mi posición es la posición 2. El problema no es que organicemos manifestaciones en la calle, el problema es que tenemos todo el presupuesto y tenemos todas las posibilidades para hacer las ejecuciones, y entonces avancemos en las ejecuciones lo más rápido posible. Pero yo creo que ya se conoce, ya el diagnóstico está, pero hay unas dificultades, yo insisto, unas dificultades de gestión muy grandes. El cambio de planta, porque yo me refería al cambio de planta, el cambio de planta ha sido traumático para las entidades. Entidades como Hábitat, como la Secretaría de Planeación han tenido muchas dificultades porque no tienen planta, por todos los problemas complicadísimos del gobierno distrital y el gobierno nacional para hacer aprobaciones de planta. Y la pregunta de Juan Carlos es una pregunta muy difícil. Yo creo que lo público se puede vender de muchas maneras. Todas las sociedades del mundo han aumentado la participación de lo público en el PIB. Las ciudades y los países no son menos públicos, sino cada día lo público es más urgente. Cuando usted mira el libro de Stiglitz de Economía del Sector Público, la participación del gasto público en todos los países sobre el PIB va aumentando, porque los servicios que tienen los estados son cada vez más complicados. Si usted quiere prolongar la esperanza de vida, el costo en el margen es creciente. Entonces usted no puede reducir el gasto de salud, lo tiene que aumentar. Prolongar la esperanza de vida de 78 a 79 años cuesta un infierno de plata. Pasarla de 30 a 40 años es un problema de alcantarillas y vacunas. Pero de 78 a 79 años es complicadísimo. Ciencia y tecnología en el margen es más costoso. Usted no puede tener economía de escala en ciencia y tecnología. Si usted quiere construir un nuevo telescopio como lo está construyendo en Chile, pues necesita recursos de todos los países del mundo, porque en el margen cada vez es más caro. Todas las necesidades fundamentales de nosotros son cada vez más costosas. Los metros, el tema ambiental. Si el tema ambiental se toma en serio, el costo en el margen es elevadísimo. Entonces lo público cada vez es más importante. Ahora, ¿cómo se financia lo público? Entonces viene la discusión. ¿Cuál sería mi prioridad? Plieguele a APPs. Donde usted pueda montar APPs, móntelas. Y empiece a encontrar formas de distribución de rentas. Licitaciones, de segunda opción. Estas instituciones tienen todo el poder para hacer la licitación como le dé la gana. Exíjale a los proponentes lo que usted quiere. ¿Por qué en minería exigimos 4% de regalías al oro y 12% de regalías a la sal? Porque queremos hacer eso. Arme licitaciones y amarle a los privados. Y como tercera opción, una gestión directa de los servicios. Y aún en la gestión directa de los servicios usted necesita interrelaciones con los privados por la complejidad de todos estos servicios. Aguas de París lleva un proceso pasando de privada a pública, llevan 7 años, y Aguas de París sigue subcontratando el 60% de las actividades. Y lo que antes tenía Veolia y el Suez, pues lo siguen subcontratando. Entonces yo creo que esa nueva visión de lo público tiene que ser compartamos rentas, y aún, si usted avanza en licitaciones, en compartir rentas, el peso de lo público sigue subiendo. Nosotros estamos formando niños en el distrito a 1.200.000 pesos año.
Gastémonos la plata ahí, aumentemos lo público ahí. Los colegios privados forman niños a 1.200.000 mes. Y Canadá forma niños en el sector público a 1.200.000 mes. De un colegio privado de Bogotá forma niños al valor de los niños del sector público canadiense. Con 1.200.000 pesos año usted no forma niños. ¿Cómo pasamos de 1.200.000 años por lo menos a 3,5 millones como en Chile? Aumentando lo público. Entonces ahí démosle muy duro lo público. En los hospitales, volvamos a construir una planta pública en los hospitales. Pero muchas otras actividades subcontratemos. Yo quisiera añadir para el tema de APPs, que fue tu pregunta, y es un poco en las discusiones que hemos tenido en el Consejo Distrital de Política Fiscal y Económica, en el cual preside el alcalde mayor, en el tema de volvamos a lo público, particularmente en los servicios domiciliarios y en lo que directamente afecta lo que se mencionaba del ingreso disponible de la familia. Y hay algo que, pues no sé si es digamos, bueno decirlo en este escenario, pero sí es algo que ha impactado grandemente en los análisis que hemos hecho, y es, por ejemplo, para el caso de la empresa de acueducto y alcantarillado, que es una empresa pública, efectivamente distrital, pero en la cual muchos de los servicios son subcontratados y digamos que se ha generado a través de la historia un proceso en el que esas subcontrataciones le han quitado el peso y le han quitado el objeto central de la empresa, siendo una empresa pública. Por eso llama la atención sobre el efecto que mencionaba Mauricio Katz del tema de los altos excedentes que presenta la empresa. Entonces es pensar si esos altos excedentes tienen un tema de gestión pública detrás, de volver al objeto principal de la empresa, que es prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Y, digamos, redistribuir adecuadamente esos excedentes en esa prestación del servicio de tal manera que impacte la tarifa. Entonces, efectivamente es un tema de definir el límite entre hasta dónde llega lo público y hasta dónde llega lo privado, pero tal como lo menciona Jorge Iván, es un tema de que lo público cobra peso en la medida en que el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, como su principal eje, quiere garantizar unos ingresos para las familias, digamos, de los deciles más bajos, que le permita acceder a otros bienes en la medida en que puedan reducir costos en sus servicios públicos domiciliarios, que es un derecho de todos. Entonces, solamente quería añadir ese punto. Le damos las gracias a nuestros panelistas en este diálogo CINEP. Del mismo modo, agradecemos a todos ustedes haber atendido a esta convocatoria, a todos y todas. Esta es siempre su casa, el CINEP Programa por la Paz. Espera que este espacio haya podido ayudar a iluminar la comprensión que tenemos de los problemas de nuestra ciudad. Que tengan todos muy buenos días.